El último partido, lo que vimos en el baldío nos marcó para siempre. En pleno 2023, en un mundo dominado por la tecnología y la información, Gabriel, Lucas, Jorge, Miguel, Antonio, Alex, Jaime, Armando y Carla jamás imaginaron que vivirían algo que desafiaría toda lógica. Eran jóvenes de Nezahualcóyotl, acostumbrados a las calles bulliciosas y a los problemas de una ciudad en constante movimiento. Nada los asustaba fácilmente. Creían que las historias de terror eran solo exageraciones o cuentos de abuelos para meter miedo. Pero lo que vivieron aquella noche en el campo baldío no tenía explicación. Fue algo real, algo que ninguno de ellos pudo olvidar, aunque desearían haberlo hecho. Lo que encontraron al día siguiente los marcó para siempre. Y desde entonces, el campo quedó vacío. Esa tarde, el calor sofocante comenzaba a ceder cuando se reunieron en el baldío a jugar fútbol. La brisa traía el olor del pavimento caliente y el ruido lejano de la ciudad. Entre risas y empujones, el partido se alargó más de lo planeado. El campo era un terreno descuidado, con parches de hierba seca y tierra suelta. Cerca de la barranca, se erguía un viejo sauce de tronco grueso y nudoso, con ramas retorcidas que parecían extenderse hacia el cielo como garras. Nadie le prestaba atención. Siempre había estado ahí, formando parte del paisaje. El sol se ocultó antes de que se dieran cuenta. Cuando la penumbra los envolvió, continuaron jugando, confiados en que sus casas estaban cerca. Hasta que el perro de Lucas se tensó y empezó a ladrar. El sonido fue tan repentino y agresivo que el partido se detuvo de golpe. Todos giraron hacia el animal, que estaba rígido, con el pelaje erizado y la mirada fija en el sauce. Y no era el único. 4 perros callejeros, hasta ese momento ocultos entre la basura y los escombros, emergieron y se unieron a los ladridos. Parecía que querían advertirles de algo. ¿Qué demonios les pasa?, susurró Miguel, con la respiración entrecortada. Entonces, algo se movió entre las sombras del tronco. Al principio, pensaron que era un simple efecto de la luz. Un juego de sombras provocado por la luna que apenas iluminaba el campo. Pero no. La mancha oscura comenzó a deslizarse por la corteza, separándose lentamente del árbol. Primero parecía una figura borrosa, pero poco a poco cobró forma. Era humanoide. Pero algo en su silueta no era normal. Era demasiado delgada. Demasiado rígida. La ropa que vestía era negra y desgastada, colgando de su cuerpo como si hubiera sido abandonada por años. Sus movimientos eran pausados, casi mecánicos. Entonces, en un solo instante, se abalanzó sobre uno de los perros. El sonido que se escuchó fue indescriptible. No fue un gruñido, ni un gemido de dolor. Fue algo más bajo, un sonido húmedo, apagado. Los demás perros intentaron atacar, pero sus ladridos se convirtieron en chillidos ahogados. Los chicos no se quedaron a ver más. El miedo los impulsó a correr sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras se dirigían a la casa de Jorge. El aire nocturno les cortaba el aliento, pero nadie se atrevía a detenerse. Cuando cruzaron la puerta y la cerraron con fuerza, se miraron unos a otros. Estaban pálidos, sudorosos, con el corazón latiéndoles en los oídos. ¿Alguien vio qué era eso?, preguntó Carla en un susurro. Pero nadie respondió. Lucas, aún tratando de recuperar el aliento, miró alrededor con el ceño fruncido. ¿Y mi perro? El silencio que siguió fue sofocante.
Seguramente viene después, dijo Alex, aunque su voz no sonaba convencida. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Había algo en la casa. No se escuchaban ruidos extraños, no había sombras acechando en las ventanas. Pero la sensación de que algo los observaba era tan intensa que cada vez que cerraban los ojos, sentían que aún estaban en el campo, con la imagen de aquella figura en la cabeza. Y en algún punto de la madrugada, Lucas juró haber escuchado un gemido lejano. Pero no se atrevió a salir. A la mañana siguiente, Lucas insistió en buscar a su perro. Sus amigos, con el miedo aún presente, lo acompañaron. El baldío parecía normal bajo la luz del día, pero el ambiente seguía siendo extraño, como si algo invisible hubiera quedado impregnado en el aire. Y entonces los vieron. Los 5 perros que habían ladrado la noche anterior yacían en el suelo. 4 de ellos tenían el pelaje enmarañado, con manchas hemáticas en distintas partes del cuerpo. No parecían haber sido atacados por un animal, sino más bien como si algo los hubiera dejado completamente agotados, drenados de energía. Pero el perro de Lucas estaba intacto. No tenía una sola herida, aunque tampoco una sola gota del líquido vital. Pero su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos, fijos en un punto del cielo. Lucas se arrodilló junto a él, lo sacudió con desesperación, lo llamó por su nombre una y otra vez. Pero el perro no respondió. Y fue en ese momento, mientras todos lo miraban en silencio, que se dieron cuenta de algo más. El tronco del sauce tenía marcas que antes no estaban allí. Rasguños profundos, como si algo con dedos largos y delgados hubiera tratado de aferrarse a él antes de desaparecer. Después de ese día, ninguno de ellos volvió a jugar en el campo baldío. Intentaron seguir con sus vidas, convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Que lo que vieron no fue real. Que el miedo les hizo imaginar cosas. Pero en el fondo, todos sabían que no era así. Lucas enterró a su perro cerca de su casa. Aunque desde ese momento él y sus amigos comenzaron a notar cosas. Una sombra fugaz en los callejones, la sensación de que alguien los observaba al pasar por ciertas calles. Y en las noches más silenciosas, cuando el cielo estaba completamente despejado y la luna iluminaba la ciudad, más de uno aseguró haber visto, en lo alto del sauce muerto, una silueta oscura que parecía observarlos desde lejos. Sin moverse. Sin respirar. Esperando, solo esperando.